Buenas tardes nuevamente con quienes nos acompañan. Damos la bienvenida a Eduardo Berrocal de San Miguel de Allende, México, con la charla Patrimonio Artesanal. ¿Tiene límites la innovación? Eduardo Berrocal estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Se especializó en equidad, género y política social en el ITAM y en formulación de proyectos productivos artesanales en un centro de formación española. Es profesor de museografía, diseño de mobiliario y montaje en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Durante más de 2 décadas ha colaborado con instituciones como la Dirección de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural y el FONART. Ha impartido conferencias y talleres en diversas universidades, museos y foros internacionales y ha contribuido en libros sobre artesanía y arte popular. Desde 2011 se dedica a la investigación, registro y catalogación de colecciones y desde 2013 es directivo del Museo del Juguete Popular Mexicano. Además, es presidente de la Corresponsalía San Miguel de Allende del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenido. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Es un horario difícil después de la comida. Espero que nadie se duerma, por favor. Tenemos una charla importante el día de hoy que me gustaría compartir con ustedes, pero antes de ello voy a permitirme cambiar el sombrero ecuatoriano que dice Panamá y me voy a atravesar y me voy a poner el sombrero ecuatoriano que dice Ecuador. Ese sombrero ecuatoriano que dice Panamá se vende en México, lo comercializan en México muchas empresas, se llevan de aquí los productos a un bajo costo realmente de explotación. Y puesto que somos países hermanos y este es un simbolismo, es por eso que estoy usando el sombrero de Ecuador en el Ecuador, país hermano. Tan hermanos somos que miren ustedes, un área de este CIDAP, de este centro iberoamericano, tiene el nombre de un destacado investigador, coleccionista y estudioso de la artesanía y el arte popular de México, Daniel Rubín de la Borbolla. El Centro de Documentación Daniel Rubín de la Borbolla yo creo que es uno de los más completos de nuestro país. Es accesible libremente y tiene documentos que realmente valen la pena por la historia reciente. Reciente les estoy hablando de los últimos 100 años de la artesanía en el mundo. Dicho lo cual, yo les voy a hablar y les voy a inquirir muchas cosas. Esta va a ser una plática a donde ustedes van a tener que participar, porque todo empieza con una pregunta. ¿Tiene límite la innovación? Los diseñadores que están aquí presentes me dirán, pues no hay límites, uno puede ser tan creativo como su propia mente. Y hace rato lo decía el compañero de Colombia, no hay bloqueo creativo, el bloqueo creativo se alimenta siguiendo trabajando. No hay límites en la innovación, no hay límites en la creatividad, pero estamos hablando de un tema especial, la artesanía y el arte popular. ¿Qué pasa cuando hablamos de la artesanía y del arte popular? Tenemos que verlo en un contexto completamente inusual, cambiarnos el chip y verlo desde un paradigma completamente nuevo. ¿Por qué? Porque desde ese punto, desde un punto de vista completamente nuevo, es que vamos a poder entender la relación entre lo realmente antiguo, venido a nosotros después de miles de años, algunas cosas, y los nuevos conceptos del diseño, de la intervención de los especialistas en el campo de la artesanía o en el arte popular. ¿De qué vamos a hablar? Esos temas que ahí ven ustedes son algunos de los temas que podríamos tratar en una bienal como esta. Son temas que dan para un año, que dan realmente para muchas tesis y muchos documentos por ver. El primero es muy importante, ¿qué es patrimonio? ¿Por qué consideramos patrimonio a la artesanía? Porque es un elemento que nos identifica, porque precisamente es nuestro. Los alimentos que aportamos al mundo, las diferentes técnicas y procedimientos que hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad han sido
desarrollados por una persona. Estas personas trabajaron años y años y años y han desarrollado, por ejemplo, el procedimiento de la cocción debajo de la tierra, un horno de tierra, o han procesado el maíz y le han sacado todos los nutrientes al maíz gracias a los ingredientes que le colocan para poder fomentar que ese aprovechamiento de esa planta, de esa semilla, sea mucho mejor para el humano. ¿Cómo es el procedimiento? Poniéndole cal. Ya muchas de las tortillerías, bueno, he visto que en otros países, no solo en México, se come las tortillas, producto del maíz. En México, en particular, las tortillerías ya no nixtamalizan, que es uno de los procedimientos de de la producción de la artesanía. Ya no nixtamalizan el maíz, ya lo procesan a través de harina que llega con ellos. ¿Cómo hemos aprovechado los animales, de qué manera los hemos utilizado? Todo es parte del patrimonio natural aprovechado por el humano y que se convirtió en patrimonio propio. Y es para patrimonio cultural porque a lo largo de la historia ha sido nuestro y lo hemos utilizado. ¿Cómo hemos aprovechado el caracol púrpura? ¿Cómo hemos aprovechado la grana cochinilla o los animales para las pieles, para los huesos, para los cartílagos? Hay un pegamento que se emplea de los cartílagos, de las uñas y de los huesos de muchos animales, que es la cola de muchos animales, entre ellos la de conejo, y es uno de los pegamentos más fabulosos de este mundo, que desafortunadamente está en riesgo de seguir siendo utilizado, porque los pegamentos industriales ahora pues nos impiden seguir usándolo. ¿Qué nos trajeron a lo largo de la historia reciente? Reciente me estoy refiriendo a los últimos 500 años. ¿Qué nos trajeron a lo largo de la historia reciente que haya influido en esos miles de años de producción artesanal? Pues muchas cosas, y ahí el primer parteaguas del diseño, ahí el primer parteaguas del cambio en la tecnología, en los elementos, en la transformación, en el aprovechamiento de los materiales. Ustedes que son los diseñadores y que están en un momento histórico tan importante como este de 1492, cuando llegan a estas tierras los europeos, tienen que tomar en cuenta ese legado histórico y tal vez no hacerlo como lo hicieron ellos, destruir lo que había previamente. Nos trajeron el caballo, nos trajeron el burro, de algunos de ellos aprovechamos los materiales, de algunos de ellos nos sigue afectando. Esta pandemia del año 2019, 2020, que afectó a todo el mundo, hizo que muchas personas murieran después de haber sido atacadas por un virus que no tenía nadie en este continente. La peste española y la pandemia del COVID de hace unos años no mató a tantas personas como sí lo mató al filo del siglo XV y XVI. Nosotros ya teníamos muchas cosas y con ese primer cambio, este primer cambio, produjo que dejáramos de nombrar algunas cosas como las veníamos nombrando. Aquí teníamos a un amatero. Un amatero es una persona que transforma una fibra para poder producir con ella una fibra que se convierte en papel en la cual dibuja, hace códices o hace recortes para hacer libros de magia. Se va el amatero, deja de existir el amatero y comienzan otros oficios a permanecer al menos los 300 años del dominio europeo en América. Algunos otros oficios se cambiaron de nombre. Un tintorero actualmente es una persona que trabaja en la industria y que aplica los tintes industriales para teñir miles y miles
de metros de tela para la producción industrial. Un tintorero aquí era una persona que recolectaba su materia prima, la procesaba, hacía el preparado de los hilos que iba a teñir y teñía la fibra hasta no lograr el tono que era el adecuado. Tenía una sabiduría que rebasaba mucho más lo que actualmente tienen las personas que lo hacen. Estos oficios que cambiaron de la antigüedad a la actualidad fueron otro de los cambios importantísimos en la técnica de la producción de la artesanía. Esas manufacturas, esos oficios, las siguientes 10 láminas son los oficios tal y como se producen actualmente las artesanías y el arte popular en muchas regiones de este continente. Yo estoy poniendo básicamente algunos ejemplos de México, pero sabemos que compartimos muchos elementos de identidad con todos los países. Los alfareros, por ejemplo. Los alfareros transforman la tierra prácticamente, la cuecen en un horno para que endurezca y la transforman en elementos útiles. Esos elementos útiles que ellos transforman se convierten en una pichancha, una olla para desgranar el maíz, un molendero o un juguete como el jaguar que tenemos aquí a un lado. Vean ese jaguar, es un jaguar antiguo. Decían que en América no había existido todavía la rueda y este jaguar debe de tener unos 1000 años. Esos alfareros al cabo de los años van transformando su técnica, tal vez no sus hornos, vean ustedes los hornos, pero van cambiando sus técnicas con la venida de otras nuevas manifestaciones de hacer y de proceder con la alfarería tradicional. Y aquí vemos algunas de las piezas europeas que se producen actualmente en México, por ejemplo. El vidriado. Si en estas piezas era un bruñido, acá es un vidriado. Bruñido es pulir la superficie de la capa cerámica antes de la cochura para cerrar los poros y para impedir que los líquidos se transmiten. Con el vidriado llegado de Europa, esa misma función se cumplía con ese esmalte que se cuece a fuego. Lo que sucedió durante muchos años es que ese vidriado que nos trajeron los europeos contenía plomo. Además del sílice y además de otros materiales y otras materias primas, el plomo pues hizo mucho daño a lo largo de la historia de muchas culturas, no solamente de América. Ya los romanos tenían cañerías de plomo, que eran los tubos por los cuales transitaban el agua pura de los aljibes hacia las ciudades para consumirla, y siendo la tubería de plomo, llegaba ya contaminada a las ciudades. Otra manufactura, los textiles. Esta es una prenda que se dice fue de una de las mujeres más importantes durante el periodo de conquista en México. Una dama que nosotros la tildamos muchos años como una traidora, pero no era más que una mujer que le tocó ser la traductora del maya al náhuatl, al español durante la llegada de los españoles. Y este se dice que es su huipil. Es de un algodón finísimo y tiene incrustado tanto pelo de conejo como plumas de aves, todo teñido con tintes naturales. Ese papel del que estuvimos hablando, que se procesa de las cortezas de los árboles, se hace este amate, que es el que se utilizaba para los códices. Ahorita acabamos de ver otro ejemplo de otro papel, de otra corteza de árbol que se sigue utilizando, como se sigue utilizando este en México, pero aquel en Colombia. Esta es una tabla de tributos. Son los tributos que los pueblos juzgados les daban a quien los estaba dominando. Y son las primeras tablas de Excel, es la contabilidad que tenían que llevar para poder saber cuánto estaban dándole a ese pueblo. Otros textiles más contemporáneos, pero todos siguen haciéndose por el mismo procedimiento técnico que inventaron
en muchas partes de la América para hacer los textiles, que es el telar de cintura. Esta pieza en particular está en riesgo de desaparecer. Se llama telar en curva. Es un telar en curva porque el mismo textil que es rectangular se va moviendo de tal manera que va cosiendo y la prenda va dando curva. Eso es una maravilla tecnológica prehispánica. Los mismos textiles ahora con la aplicación hace en la mañana que hubo 3 charlas maravillosas. Una compañera de Guayaquil nos contaba su experiencia con una cuenta que trajeron los españoles, una cuenta de vidrio, que en México le decimos Shakira, y así se llama, aquí se llama mullo, como ese mullo que trajeron de otras partes del mundo, nos trajeron la Shakira, el Shakirón y otras cosas. Y a las mujeres de la época de la colonia las ponían a tejer y tenían que hacer sus telares. Y tenían que empezar a hacer sus primeros bordados. El bordado era una técnica que no se conocía en América. Todo se hacía a través del telar, con diferentes hilos brocando, doblando los urdimbres y los tendidos de hilo para poder lograr las texturas y los diferentes grosores de los textiles. Hasta que llegan los españoles nos enseñan el bordado, los europeos. Esta es una muñeca con un traje mestizo. Los tintoreros de los que ya hablábamos, cómo proceden, cómo procesan su materia prima para convertirla en ese tinte tan apreciado. Hace unos meses estábamos hablando del añil que se produce en Perú, en Ecuador y en México. Es una hierba que se tira a piletas de agua, se pudre en las piletas de agua, se procesa y se decanta y se hacen piedras. Y la piedra de tono azul es la que se emplea para teñir con diferentes mezclas. Los azules, hace un rato platicábamos aquí abajo del primer uso que le dieron en Europa el añil. Primero era para teñir banderas, luego para pigmento para la pintura al óleo. Muchos pintores pintaron con añil. Luego algunos azules eran reales y los paños de las familias reales europeas eran teñidos con añil. Y al final del siglo XVIII, XIX, se emplea para teñir la mezclilla. Y la mezclilla, al volverse un elemento tan comercial, dejó de utilizar el añil y hizo su propio procedimiento de materia prima. Y actualmente la mezclilla que nosotros usamos ya no está teñida con añil, pero en muchas partes de América se sigue comprando este producto para poder teñir los hilos. Ahí son otro de los elementos importantísimos que tiene la artesanía y el arte popular contemporáneo. Sus costos por el procedimiento que requiere tan solo la producción de la materia prima. Este es un molcajete de piedra donde se está moliendo la grana cochinilla para producir el carmín. Carmín que se utiliza para los jamones, para las salchichas, para los embutidos. Y también ustedes traen aquí ahora, las chicas que andan aquí, su rubor de los labios, sus sombras de la cara, tiene grana cochinilla. Es el carmín más maravilloso que pueden encontrar ustedes en el mundo. Aquí una artesana maravillosa que rescató el algodón de diferentes colores naturales en México. En la región sur de México, en la zona de Xochistlahuaca, en el sur del país, ella con un grupo de mujeres empezó a recolectar las semillas para sembrarlas y actualmente tienen producción de algodón verde, algodón café, algodón gris, algodón en unos tonos cremas, ocres y muchas otras cosas gracias a ese procedimiento natural que tuvieron que hacer para que sus prendas no perdieran valor identitario y natural. Y es el algodón que actualmente emplean para sus productos. Ella, gracias a esto,
ganó uno de los premios nacionales más importantes de México. El Premio Nobel de Artesanías en México se llama el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Florentina López de Jesús lo ganó gracias a este desarrollo tecnológico para desde el cultivo del algodón seguir produciendo sus prendas tradicionales. Y por el otro lado, Bakú, que es el sabio que sabe perfectamente ordeñar, aprovechar los caracoles que se dan en el mar para poder teñir de púrpura los hilos con los que se cuecen paños tan importantes en la producción indumentaria regional de los grupos indígenas de esta región. Ustedes saben que el caracol púrpura se saca de las piedras en el mar, se ordeña, se tiñe la tela y se vuelve a dejar en las piedras. Y una compañía japonesa, desafortunadamente con permiso del gobierno, extraía los caracoles, se los llevaba a su tierra y morían. Y la población de caracol comenzó a escasear. Las fibras vegetales, otro de los elementos de la naturaleza que aprovechamos para la producción de artesanías. Múltiples fibras vegetales que utilizamos todos los días para la producción de artesanías. Este sombrero de palma toquilla, que en Panamá le dicen de otra manera y en México le decimos hippie, es una palma tan fina, tan maleable, tan importante para la producción de diferentes piezas de uso como los sombreros, que es importantísimo cuidarla, conservarla, cultivarla. En vez de prohibir el uso, hay que hacer planes de manejo, planes de conservación, planes de aprovechamiento. Con esas fibras podemos hacer desde prendas más modernas, como este es un huevero, es un guajolote mexicano, un xolotl mexicano, que se utiliza para guardar dentro los huevos de la gallina. O podemos hacer pantallas de lámpara, pero ojo, uno de los primeros riesgos, todas las artesanías son efímeras, todas tienen un momento en el que se van a perder, todas van a dejar de existir, algunas mucho más rápido que otras. Las fibras vegetales se degradan mucho más fácil que otras cosas. Y si ustedes desarrollan diseños de pantallas de lámparas con fibras vegetales naturales, ténganlo por seguro que van a durar mucho menos tiempo que una canasta. Y además el riesgo de inflamación al estar tan cerca de la fuente de luz, de la fuente de calor, es mucho más de tomarse en cuenta. Por eso los diseñadores no solamente deben de pensar en que estéticamente se vea bien, sino que además cumpla con las normas de seguridad, de aprovechamiento de materia prima y de uso de los objetos que están diseñando correctamente. Otra de las manufacturas que había en este continente, la transformación de todos los metales, la joyería antigua y la joyería moderna. Con los españoles llega el hierro y empezamos a hacer cañones y espadas y nos convertimos en más belicosos, aunque ya lo éramos. El procedimiento del papel amate, que ya lo mencioné, este es un machacador, se corta la corteza del árbol, se corta en tiras, se moja y se machaca con este instrumento para producir el papel. Aquí unos ejemplos del papel amate, del papel de esa corteza de árbol, cómo se está empleando actualmente. Ojo, de los años 50 del siglo XX hacia adelante, la explosión y la evolución de la artesanía ha tenido otro salto diametral, muy importante. Esto es producto de los años 60 en México. En 1960, diseñadores, creativos, artistas, intelectuales se fueron a comunidades artesanales y comenzaron a llevarles elementos de diseño que ellos creían que les podían funcionar a los artesanos para poder mejorar su ingreso económico y para que pudieran tener más desarrollo de sus artesanías tradicionales. Estos amates que hoy
los ve uno y dice son netamente mexicanos, no tienen más de 70 años de haber aparecido en el mercado. Otras técnicas antiguas, la plumaria, se cultivaba mucha pluma, se recolectaba mucha pluma de aves, se cuidaban muchas plumas. Otra técnica de los años 50 y 60 en México, el estambre o la chaquira, técnicas de pintura popular que se hacen para agradecer diferentes eh, mandas, diferentes milagros concedidos por algún santo. Otra técnica de la pintura, esto se llama pintadera, es una pieza de madera que se le pone un tinte natural y se tiñen las tortillas. Esta es una tortilla comestible. Esas pintaderas se van de generación en generación y solamente se pueden emplear en ciertas épocas del año, ceremonias o fiestas. No se hacen de manera común. Esos diferentes amates pintados que llevaron estos intelectuales en la década de los 60 a esta región de México se basaron precisamente en esta tabla de tributos, en esos diferentes códices que eran las cuentas, eran quienes llevaban la historia, los tlacuilos, acuérdense que eran los pintores que llevaban la cuenta de los productos que se comercializaban, eran los que tenían que hacer el registro de los linajes de las diferentes castas de gobernantes de los diferentes pueblos en América, eran quienes hacían los mapas y para eso se utilizaban estos códices. Y estos códices se reflejaron en este tipo de ollas, son ollas de barro. Y de allí es de donde se toma la idea para estas piezas. Entonces, otro desafío técnico para los artesanos, sin haber ido a la escuela, era cómo trasladar el diseño curvo de una vasija de barro al diseño cuadrado de una mate de 2 dimensiones. Es un desafío técnico que resolvieron solos, porque acuérdense ustedes que siempre pensamos que los artesanos son menores de edad a los que hay que darles todo. Pobrecitos hay que capacitarlos. Pobres de ellos hay que darles herramientas. Pobres de ellos hay que llevarlos al mercado, sin ponernos a pensar que ellos ya habían desarrollado una tecnología mucho más importante incluso que algunas cosas de la actualidad. Este es un códice antiguo que se sigue produciendo en una parte de México y que se le llama libro de curación. Y en algunas ocasiones se le dice libro de brujería, porque ahí viene el dios de la piña, que comimos esta mañana del desayuno, el dios de la piña, y cómo pedirle al dios de la piña que ese año hay una cosecha abundante de ese fruto para poder ir comiendo eso. Y puede ser el dios del maíz, el dios del cielo, el dios del trueno, el dios de muchas cosas más. Y en ese libro se narra ese proceso para poder saber cómo pedirle. Y esto es un libro moderno con una tecnología antigua de miles de años que se basa en conocimientos también antiguos. Este es el dios de la piña. Las máscaras. Todo mundo nos disfrazamos y todo mundo queremos ser otro. Todos queremos tener los poderes de ese lince o la velocidad de aquel correcaminos. Y nos disfrazamos y empleamos las máscaras para poder ser el otro y transformarnos en el otro. Esas máscaras se siguen empleando en muchos ritos y ceremonias. Actualmente, pues en México debemos de tener unos 10 o 15 museos de la máscara y ninguno está completo porque son más máscaras que realmente coleccionistas que se dediquen a ello. Esta es una máscara de cartón que emplean estas personas que viven en el norte del país y que después de su rito ceremonia lo avientan al río y se destruye la máscara. Es una máscara que una sola vez es bailada en su vida. Se produce
durante semanas, se baila durante 4 o 5 días, se hace el rito ceremonia y se avienta al río. Esas máscaras son muy pocas las que se encuentran en museos. Desafortunadamente también allá nos han alcanzado los artesanos. Ahora ellos también quieren venderlas. Y llega el extranjero y si tienen la máscara ahí también se la venden. Y era un rito no vendérsela y no conservarla, porque la máscara absorbía aquellos poderes malignos que te habían transformado y que era necesario desecharla. Por eso se tenía que destruir la máscara. Y esas máscaras ya no la están destruyendo y se la están vendiendo a esos coleccionistas. Hasta allá llegamos con la influencia que tenemos con los artesanos. Muchos de los productos de cartón que se producen actualmente en México o son con estructura de carrizo. Carrizo es un bambú que se corta en tiras y se amarra y se forra con papel, o se hacen con estos moldes. Y los moldes son igualmente antiguos e igualmente bellos que las propias piezas que producen. Este es un molde de barro de paredes antiguas que debe de tener unos 120 años, con los que se producen todo tipo de muñecas. Y se hacen caballos y también máscaras y sonajas y muchas cosas. Y estos moldes cada vez son menos visibles. ¿Por qué? Porque se rompen, son de barro. La artesanía es efímera. Se rompen y no los tenemos más. Entonces de pronto va uno a los talleres de los artesanos y los encuentras como cacharros en su piso, mezclados con las piedras o con las plantas. Ahí mismo sembraron una bugambilia u otra cosa, porque se les rompen y los desechan. El papel mexicano sigue siendo una producción demasiado vasta. Yo creo que no podemos todavía dimensionar el daño que le estamos haciendo a nuestros bosques, a nuestras selvas. Aquí detrás del cerro seguramente está la Amazonía y le estamos haciendo daños al recopilar tanto papel que empleamos para tantas cosas. Este es un trabajador de la construcción, allá en México les decimos los albañiles, que emplean los bultos de cartón con el que se envuelve el cemento. Cemex, Cementos Mexicanos, es una de las empresas más importantes de la producción de cemento a nivel nacional y a nivel mundial. Y ellos reportan que utilizan 92 millones de toneladas de cemento, producen 92 millones de toneladas de cemento, es decir, 1.840 millones de bultos de este tipo para envolver simplemente el cemento. En algunas ocasiones el papel se recicla. Este es un Cristo crucificado que necesitaba una restauración, le abrieron la cabeza y dentro de él encontraron códices prehispánicos insertos en la cabeza del Cristo. Este es el códice que tenía en la cabeza. Se recicló, ¿por qué? Porque le daba volumen a la escultura colonial y eso permitía que fuera ligera para las procesiones. Acuérdense ustedes que dos técnicas fundamentales de la escultura americanas eran las más empleadas. Uno, el papel para hacer esculturas y segunda, la pasta de caña de maíz, que es el colchón central de las cañas, que es tan ligero que podían hacer esculturas de tamaños inmensos y no pesaban absolutamente nada, porque esas esculturas de sus dioses era lo que llevaban a las guerras, era para que les bendijeran su enfrentamiento bélico que iban a tener contra el pueblo vecino. Y cuando llegan la región cristiana, comienzan a hacer los cristos procesionales con esas dos técnicas, el papel y la pasta de caña de maíz, porque de esa manera podían llevar también a sus cristos o a sus deidades, a sus vírgenes, a la guerra o a la conquista o a la aculturación de los pueblos, ¿no? Lo que no sucede actualmente, que se necesitan andas de vigas para poder cargar los cristos que pesan muchísimo. La lengua también es parte de nuestros elementos identitarios que debemos de seguir conservando, porque de pronto vamos a los pueblos y nombramos a las cosas. Les decimos, ah, eso parece una pila, y entonces se queda, y sí, el grupo artesanal que produce pilas,
y no estamos usando la gran variedad de elementos de la lengua que tenemos, que podemos seguir empleando para nombrar las cosas. Son objetos cualquiera, cada uno de ellos tiene un significado, cada uno de ellos significaba algo, se hacía con un color especial, de un tamaño determinado, y se nombraba de una manera porque era un significado y un significante para las personas. Eso permitía que al nombrarlos estuviéramos señalando precisamente lo que queríamos decir. Los diferentes diccionarios de la lengua incluyen muchos de estos términos que algunos de ellos cuando se dejan de usar, por ejemplo, lo dice la RAE, la Real Academia Española, cuando se dejan de usar los eliminamos del diccionario de la lengua española. ¿Con qué derecho eliminan un término americano? ¿O con qué derecho eliminan un término de la lengua popular de las ciudades? Nada más porque ellos no lo usan. Identifiquemos los riesgos. ¿Qué está pasando? Hay tres problemas que yo identifico y coincido con muchos de los especialistas que han empezado a dar sus charlas desde ayer en esta Bienal de Artesanías. Los riesgos son inminentes y tenemos un riesgo de cambio muy importante. ¿Qué está cambiando en la producción artesanal? Estamos sustituyendo materia prima por otra. Estamos dejando de emplear todo esto que veíamos en todas las láminas que acabamos de pasar por una materia prima nueva que no está reflejando el espíritu, la cultura, la identidad de la artesanía tal y como la conocíamos. Entonces esos riesgos van a devenir en algunas actividades que no podemos dejar de señalar. Si esta materia prima se está sobredemandando y por lo tanto no se está encontrando pronto, necesitamos entonces, antes de que entre el diseñador, que entren los equipos de manejo de materia prima, grupos de especialistas forestales, agrícolas y demás, que elaboren planes de cultivo y de manejo de la planta o del elemento natural que necesitamos rescatar y desde luego dejar que se siga aprovechando de manera sustentable. Ese agotamiento de materia prima debemos de pararlo, pero concientizándolo, hacerlo visible, pero con los artesanos, que ellos mismos se vuelvan parte del cuidado y manejo de su materia prima. Si no tienen el cuidado y el manejo de su materia prima, desde afuera no lo van a querer aprender. Se están perdiendo técnicas y materiales. Después de miles de años, los artesanos dominan sus técnicas, sus materiales. Leonardo da Vinci lo decía, artista, tienes que dominar tus técnicas y tus materiales como un artesano. Hace rato alguien de mis compañeras dice, es que no es necesario dibujar. El dibujo es una parte del diseño, es una parte de los elementos que tienes que emplear y transformar para convertir algo en un diseño. Si no dominamos las técnicas y los materiales, ¿cómo pretendemos diseñar algo más o cómo vamos a comprender de qué manera voy a proponer que evolucione ese producto? Si simplemente le sustituyo la materia prima por otra, hay un elemento de cambio que nos puede manifestar un riesgo inminente. Esos diseños también están cambiando. Por ejemplo, el ejemplo de las lámparas, que se hacen canastas, cestos, redes, se hacen eh, nazas para pescar, y ahora los estamos transformando en lámparas para los focos, o en elementos decorativos para la mesa, o en alguna portafolios que traiga papeles. Si esos diseños tradicionales están cambiando, hay que al menos registrar esos diseños antiguos que había y para qué se usaban y de qué manera se procesaban y cómo se producían para que
una vez que estos diseños hayan cambiado, tengamos el registro de lo que existía. Pero un elemento más, yo creo que debemos de procurar que no se pierda, eso es importantísimo. Debemos de ponerlo en el contexto de valor, esos diseños, por sus elementos iconográficos, por sus colores, por su significado, por el grupo productor, por el uso que se le daba, por las diferentes cosas que ellos pudieran haber tenido. Esos quehaceres, esas técnicas, esos diseños están a punto de desaparecer. Prácticamente muchas de las ramas artesanales que se producen, se siguen produciendo actualmente, se producen desde el seno familiar. Pocos han transitado al área de talleres grandes donde hay personas haciendo diferentes procesos, cada una de ellas. Todos siguen haciendo las cosas prácticamente en su casa o en el taller que tienen en casa. Esa transmisión del conocimiento en el seno familiar está en riesgo, porque además de aprender de la madre o del padre la transmisión del conocimiento artesanal, estamos perdiendo la lengua, estamos perdiendo cómo extraer la materia prima de la naturaleza, cómo aprovecharla sustentablemente, cómo transformarla en un tinte, cómo sacar de ella y aprovecharla al 100%, porque algunas de esas partes que ya me dieron el tinte, las puedo aprovechar para jabón o las puedo aprovechar para zacates para tallarla, los trastes sucios. Ese conocimiento familiar, hay muchos libros que hablan acerca de esos conocimientos familiares que aprendemos. Con la madre aprendemos la lengua. Sí, la escuela se mama en casa, no se aprende en los colegios. Eso es realmente cierto, porque al enseñarnos a ver el firmamento, al enseñarnos a recolectar las plantas, al enseñarnos a procesarlas en la cocina y crear los alimentos con ellos, estamos haciendo que perdure la identidad de una tradición mucho más añeja. La migración acelerada, yo no sé Ecuador, pero México tiene una migración muy acelerada de muchas diferentes trabajadores en tiempo, en edad útil, que se quieren ir a otro país a probar fortuna. Y nuestro país, afortunada y desafortunadamente, está muy cerca de los Estados Unidos y poblaciones enteras de nuestro país migran a los Estados Unidos y ahí el conocimiento, la tradición, las técnicas y los materiales están acabándose. La última generación de un artesano se va de taxista, de albañil o cortar los pastos o trabajar en el campo a los Estados Unidos. Afortunadamente no todos son así. Algunos migrantes de un estado mexicano que se llama Oaxaca, aún a pesar de que Estados Unidos, se llevaron su telar de cintura y allá producen sus textiles o telar de cintura. Afortunadamente algunos siguen trabajando la gastronomía tradicional o se llevan el cacao y producen sus propios chocolates de aquel lado de la frontera. ¿Tenemos precio justo para los productos? ¿Hay algún precio realmente justo para estos productos? ¿Sabemos tasar las artesanías? $1,600 dijeron por este lado en la mañana. Y acá decíamos que les pagan $10 por un sombrero de palma toquilla. ¿Cuál es el precio justo? ¿Los euros, los 1,600 o los 100? ¿Tiene valor comercial realmente adecuado? ¿O su valor cultural es mucho más importante que su valor comercial? ¿Cómo tasar los productos? Ustedes, los diseñadores, están enfrentados al mercado y hacen los estudios de mercadotecnia todos los días. Deben de tener una metodología precisa para poder saber hasta dónde se puede incrementar el costo de una prenda artesanal elaborada con técnicas y materiales tradicionales, vendida en un mercado completamente diferente. Este es todo un tema que nos llevaría una bienal completa a verlo, porque ese precio es precisamente uno de los que nos da
acceso o no a ciertos mercados. Pero ¿por qué queremos acceder a todos los mercados? ¿Por qué la artesanía no puede tener su propio nicho? ¿Por qué no podemos crearle las propias em, condiciones para que la artesanía se mueva en un mercado completamente diferente antes que perder diseño, antes de que cambiar materia prima y antes de que lo tasemos con precios injustos? ¿Por qué tenemos que convertir a los talleres familiares en obrajes donde una persona hace una cosa, la otra otra, llega el revendedor y se lo lleva? Y en San Miguel de Allende, Guanajuato, este sombrero cuesta 900 pesos y aquí cuesta, ¿cuánto, compañero? ¿Cuánto le pagan al artesano por un sombrero de paja toquilla? $6. $18 por un sombrero que allá en México debe de costar $100. Dime, compañero. Bueno, puedo hablar desde el caso de mi bisabuela, que en paz descanse, que ella era artesana y se dedicaba a tejer sombreros de paja toquilla. Y a mí me tocó ver justamente, presenciar esta injusticia, si se quiere decir, de que en los pueblos pequeños se compran estos productos para revenderlos a precios mucho más baratos que en la ciudad, si se quiere decir. Porque tengo entendido que aquí en la ciudad pues, los sombreros pagan $5 o $6 algunos, pero allá en pueblitos como el Sisi, que es un pueblito a las afueras de aquí de Cuenca, tenía entendido que pagaban $1 o $2 por sombrero. Por un sombrero de este tipo. Ese es un gran problema que debemos de atender inmediatamente. Esos nichos de mercado que debemos de empezar a procurar su existencia. Y ese reconocimiento público que debemos de hacer de las personas, vamos a hacer visibles, hagan visibles a los artesanos, a la tradición, a la cultura que tiene cada uno de los productos que ustedes están interviniendo para vender, que ustedes están procurando que esos artesanos tengan un mercado mayor. Pongámosle nombre y apellido a las comunidades, a los objetos, pongámoslo en vivo, pongámoslo en las etiquetas, digamos la materia prima de dónde procede, cómo se elabora la materia prima, cuánto tiempo se tarda en elaborar la materia prima antes de empezar a tejer la prenda. Pongámosle ese reconocimiento público a todos ellos. Hagamos que se visibilice esta tradición y dejemos de tener desigualdades. De género es una de ellas. Hay muchas desigualdades. Y una de las desigualdades mayores es que precisamente decimos, y mis artesanos, sin considerar que son los artesanos que tienen una sabiduría ancestral que no son míos y no puedo usarlos, tienen su propia dignidad y debemos de entablar los proyectos con una ética realmente impecable antes de acercarnos a ellos. La comercialización siempre ha sido el coco de todo, porque la comercialización es muy infame, paga mal y no se valoran las cosas. Por lo tanto, esto es tema de otro encuentro de este tipo, porque los productos se están vendiendo compitiendo contra productos que no les son similares. No podemos vender un abanico de paja toquilla ecuatoriano contra un abanico de papel elaborados por miles fabricado en Oriente, mientras que la producción de un abanico en Oriente puede llegar a $1 o a $2, el abanico de la paja toquilla probablemente les lleva $3 o 4 o 5 producirlo. Y no se puede comparar peras con manzanas, como decimos coloquialmente. Hay que poner en contexto los productos para poder hacerlos competir en el nicho de mercado correcto, con los valores y la visibilización correcta para que puedan tener ese desplazamiento que queremos, que queremos que los artesanos tengan, que nosotros podamos ser el artífice de que los artesanos tengan un mayor nivel de vida. ¿Qué sucede cuando una prenda se lanza al mercado
Inmediatamente no pasan unos cuantos días y ya no lo ganó otra empresa que lo está sobreexplotando y lo vende. En México tenemos más de 7, 8 ejemplos muy sintomáticos, pero seguramente en América entera hay muchos ejemplos de apropiación patrimonial de marcas que se llevan productos culturales elaborados por comunidades alejadas para explotarlos comercialmente en otros sitios. Esta es una blusa tradicional de un pueblo oaxaqueño y esta es la interpretación que hizo esta marca norteamericana de jeans, blusas y shorts. Este es otro ejemplo de otra prenda que también está haciendo, y a pesar de la protesta del gobierno mexicano, el gobierno mexicano desarrolló diferentes estrategias de protección a las artesanías, pero algunas de ellas no son reconocidas a nivel internacional. Por lo tanto, al verla en otra parte del mundo, dicen, yo no estoy suscrito, yo no tengo por qué respetar esto. En México hay denominaciones de origen, marcas colectivas, hay marcas, hay denominaciones de región o de técnica. Cada una de ellas tiene que, para poderse aprobar, tiene que tener una técnica, un material, unos colores, una procedencia, un origen, una identidad y se registran ante el gobierno mexicano. Pero cuando tú vendes estas blusas al extranjero y lo ve un diseñador de moda, simplemente lo copia y no paga regalías, no te pide permiso, no da los créditos y lo vende por miles. La Virgen de Guadalupe está registrado. La Virgen de Guadalupe es la Virgen María. En México es la Virgen de Guadalupe, uno de los santuarios más importantes de la religión cristiana. Está registrada por chinos. El escudo de la bandera nacional. La bandera mexicana está registrada en otro sitio. Más plagios. ¿Cómo podemos solventarlos? ¿Cómo podríamos hacerle para solventarlos? Pues precisamente todos los trabajos previos antes de llegar al diseño, lo que comentaba hace un momento el compañero de Colombia, lo que comentaba hace rato la compañera de Guayaquil. Todo ese estudio de caso con las comunidades artesanas en un diagnóstico participativo con ellas para saber el contexto social, cultural, artístico, iconográfico de los productos para dejarlos plasmados en un documento y hacerlo visible. Esto es lo que produce el pueblo, el que quieran, de cualquier parte de América, y estos son sus reglas. Y hacerlo visible, ponerlo en la etiqueta, decirlo, cantarlo, hacerlo para que todo mundo lo conozca, para que no hagan de esta blusa bordada a mano un estampado en serigrafía industrial o en procesos industriales. Mientras que esta blusa puede costar 300 o 400 pesos, que puede ser eh, $5, tal vez $5, $10, perdón. Esto, esto puede costar hasta $1. Acentuar las diferencias para ser peculiares. Acentuar las diferencias para ser peculiares. Todo esto que ya he venido diciendo. Digámoslo, hagamos que las cosas se nombren por su propio nombre. Esa muñeca además es un ejemplo padrísimo de uno de los grupos de población negra que vive en México, que en estas colchas plasmaban sus mapas para que cuando vinieran los blancos a querer apresarlas o matarlas, ellas pudieran ver sus mapas para saber por dónde podían huir de los blancos. Y esas mapas se transformaron en almohadas y en cojines. Hacer visible la sabiduría ancestral. Importantísimo que todos respetemos y comulguemos con esa sabiduría que no es nuestra, somos los herederos y que estamos tocando y que no debemos trastocar, que debemos de hacer en un contexto de patrimonio, hacerlo visible para que todos ganemos.
Yo tengo todavía muchas más láminas, pero siento decirles que esas cualidades patrimoniales se van a quedar pendientes. Esta es una pieza peruana que no es una muñeca, es una pieza ritual ceremonial. Esta es una prenda bordada mexicana. Esta es una pieza de principios del siglo XX y esta es una cáscara de nuez que se le mete dentro de una mosca y como los ojitos, las orejitas y la colita están sueltas, al meter la mosca dentro de la nuez, baila y se le mueve por todos lados los ojitos y la colita. Hacer visible estos objetos, hacer visible que tenemos una tradición ancestral de donde provienen muchas cosas más. 100 años de fomento a la artesanía en México no son suficientes. Todos los días nos enfrentamos a desafíos que debemos de tener. Yo quiero cortarle aquí, aunque tengo todavía un ejemplo muy bello de cómo desde el Museo del Juguete Popular Mexicano, a mí actualmente me toca colaborar con el Museo del Juguete Popular Mexicano, estamos haciéndole para que niños sean los consumidores de juguete popular elaborado por maestros artesanos de muchas partes del país. ¿Cómo hacemos que estos niños dejen de consumir tecnología o compren chatarra y compren artesanía popular? Silbatos de barro, cañuelas de madera, tamborcitos con su flauta para las danzas. ¿Cómo podemos hacer eso para que el consumidor comulgue con la producción artesanal y sea un círculo virtuoso? Yo me corto aquí porque sé Muchas que me he gracias. rebasado el Disculpe por tiempo. cortarle por cuestiones de tiempo para la siguiente charla. Tenemos que terminar aquí, pero primero quiero saber si hay preguntas del público o algún comentario de quienes nos acompañan. Bueno, principalmente hablando en contexto de toda la charla, desde la antropología se trata mucho este tema de que las culturas tienen ciclos de vida y que hay culturas que nacen y culturas que mueren y muchas veces se dice que esto es sano. Realmente se podría decir, gracias a todo lo que usted nos ha manifestado en esta charla, que es necesario dejar morir a las culturas o es necesario adaptarlas a los tiempos modernos a través de todo lo que usted nos ha mostrado justamente ahora. Qué pregunta tan interesante, ¿eh? Yo creo que debe de ser una combinación de ambas con respeto, con respeto. No podemos dejar de morir la sabiduría ancestral. Un objeto que se empleaba para la pesca hace 2000 años se sigue empleando para la pesca actualmente. No hay ningún cambio. Si tú lo transformas y lo quieres convertir en lámpara para una casa, se puede transformar, pero ese objeto que sigue utilizándose en la pesca no lo usan los jóvenes de la ciudad, pero se sigue empleando en las comunidades alejadas de los diferentes interiores de nuestros países. No se puede morir porque al morir la artesanía, al morir el arte popular, estás matando a la identidad. Estás viendo morir la cultura, estás transformando las cosas en algo que no sabes si fuera mejor que lo que estás perdiendo. Estás siendo otro en lugar de ser tú. Un objeto como un zapato viene de la historia de muchos siglos de haber sido una planta que te cubría la parte del pie para que no te pegaras con las piedras. Un zapato nunca va a desaparecer, va a seguir existiendo mientras tengamos la necesidad de tener que cubrir nuestros pies para evitar daños en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Por lo tanto, las sandalias prehispánicas, las sandalias tejidas, las nuevas alpargatas que diseñan aquí en Cuenca, y en Ecuador en general, a través de esos grupos artesanales y que acabo de ver hace un rato, no van a desaparecer, simplemente están transformando algún material en otro, no pueden desaparecer, están en riesgo inminente mucha sabiduría que no podríamos dejar. Pero tampoco podemos tocarlas simplemente por tocarlas. No podemos dejar de usar una materia prima para convertirla en otra. No podemos usar el ave
que significa el vuelo nocturno de la cultura que tú quieras, para convertirla en un pájaro cantor para tu escritorio de casa. Tiene que haber un contexto cultural entre uno y otro, y ese sí es la inspiración, ese pájaro moderno, esa ave moderna. Si está inspirada en esta sabiduría ancestral se debe de traspolar al otro. Muchas gracias, Eduardo. Tal vez alguna otra pregunta o comentario. Y tratando justamente acerca de este tema, hablando más de la parte gráfica, ¿no es cierto? Es volviendo al tema de rescatar, si se quiere, estos sistemas gráficos de las culturas, es realmente justo, de algún u otro modo, rescatar toda esta iconografía, si se quiere, para transmitirla a nuevas generaciones cambiadas, si se quiere, y que llegue de distinta manera, o existe una responsabilidad de comunicación propiamente hablando, de mantener el mensaje original que tenía esa iconografía. Bi- Bien lo has dicho, es un sistema de lenguaje el que se empleó. No solamente la escritura es a través de las letras y los números. Hay sistemas de escritura muy complejos que apenas estamos dilucidando algunos de ellos. Un textil tradicional en México es una prenda que se lee. Puedes leer dentro del textil lo que la cultura que lo produjo quiere decirnos con las montañas, las estrellas, el inframundo o el firmamento. Cuando ellos la plasman en sus textiles, nos están dando un mensaje. Si nosotros supiéramos leer ese mensaje, estamos entendiendo que esa forma de escribir es una forma de escribir que se sigue manteniendo porque tiene miles de años y la siguen empleando las artesanas actualmente. ¿Cómo vamos a desaparecer una forma de lenguaje? Las artesanías, la iconografía, los colores. No se puede suprimir, no se podría desaparecer. Tendríamos que ver el procedimiento tal que los rescate primero, los estudie primero, los dejemos documentados y luego tal vez empezar a emplear algunas otras cosas en ella. No podemos hacer ese resignificado simplemente porque por medios del diseño me pidió moverlo y lo tuve que hacer más chico o lo tuve que cambiar de color azul a verde, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. En honor al tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero agradecemos mucho su presencia y también la participación de todos quienes nos acompañan. En breves minutos vamos a iniciar con nuestra siguiente ponencia. Gracias.